Bienvenidos, queridos estudiantes, a un tercer periodo de virtualidad para ciencias sociales. Vamos a estar hablando un poco de cuáles son las temáticas que vamos a trabajar durante este periodo y a generar la introducción de la primera temática a trabajar. Entonces, recuerden que generamos una conexión entre lo que vimos en el segundo periodo y este tercer periodo para seguir la linealidad de los temas a nivel histórico y geográfico. Entonces, las temáticas a trabajar serán relacionadas con las primeras civilizaciones fluviales y pues la evolución o el proceso evolutivo de esas civilizaciones fluviales para llegar a Grecia, Roma y el legado precisamente que nos dejan esas culturas o civilizaciones antiguas. Entonces hablaremos un poco de qué fue Grecia, qué fue Roma, el mundo griego, los periodos históricos de Grecia, por ejemplo la helenística, el legado, por ejemplo, de Alejandro Magno, el mundo romano, la ubicación geográfica de las dos grandes civilizaciones, las formas de gobierno aplicadas, aristocracias, monarquías, por ejemplo, el periodo monárquico en relación al imperialismo que se vivió en Roma con los emperadores, el imperio y el legado romano en general. Entonces estos son como temitas varios que vamos a ir trabajando durante todo este tercer periodo y vamos a iniciar con la conexión que le vamos a dar al segundo y el tercer periodo, que va a ser hablar un poco de las civilizaciones fluviales. Civilizaciones fluviales como la mesopotámica, la egipcia, la cultura del Indo y la cultura china, que son un poco esas civilizaciones antiguas que se originaron cerca de los ríos o las orillas de los ríos, pasando de ese proceso de, recuerden, nómadas a sedentarios, en donde las tribus y grandes sociedades que se iban formando se empezaban a volver sedentarias y se ubicaban cerca de los ríos para cultivar y domesticar animales, y así iban creciendo grandes civilizaciones hasta llegar al punto en el que vamos a iniciar y empezar a contextualizar. Entonces, iniciemos. Las civilizaciones fluviales fueron algunas de las primeras y más avanzadas sociedades de la antigüedad. Surgieron a lo largo de los grandes ríos del mundo, como el Nilo, Egipto, el Tigris y el Éufrates, Mesopotamia, el Indo y el Yangtze. El Indo, pues lo que es el tema específicamente de Indo y Ganges con la cultura del Indo, y el Yangtze y el Huangho con la cultura china, donde el acceso al agua y la fertilidad de las tierras adyacentes permitieron el desarrollo de prósperas comunidades agrícolas. Recuerden que ese fue como el principal detonante, la agricultura y la domesticación de animales para poder generar estas grandes civilizaciones. La primera de ellas, una de las más habladas en la historia y todo el tema siempre que se ve de pronto de las primeras civilizaciones, y es la cultura mesopotámica o la civilización mesopotámica, que se considera hoy en día la cuna de la civilización. Nos dice que Mesopotamia está ubicada en los ríos Tigris y Éufrates y fue el hogar de algunas de las primeras civilizaciones avanzadas de la historia. Aquí se desarrollaron los sumerios, acadios, babilonios y asirios. Entonces, cuando ustedes dicen, bueno, Babilonia era una ciudad específica en el contexto de la civilización mesopotámica que tuvo un avance científico-técnico demasiado importante. También algunas de estas culturas desarrollaron, por ejemplo, la escritura cuneiforme, algunos elementos de matemáticas, astronomía, muy importantes. Nos cuentan que también la fertilidad de la tierra entre estos ríos permitió el cultivo intensivo de cereales y el desarrollo de la agricultura, base de la prosperidad económica y el crecimiento demográfico de estas culturas. Otro dato importante es decir que esta civilización, esta cultura se desarrolló en la media luna fértil, un lugar denominado también Tierra Sagrada y Tierra Santa, que es un lugar bañado por ríos, que se dan cosechas muy buenas y que pues gracias a que esta civilización se desarrolló en esta zona, pues el avance científico, técnico, demográfico, económico y político fue muy bueno. Continuamos de manera breve con Egipto, llamada la civilización o el regalo del Nilo, o la civilización del Nilo, que floreció a lo largo de las orillas del río Nilo. Vamos a ver que el río Nilo es uno de los ríos más extensos del mundo, y si ustedes ven el diámetro tiene una extensión bastante extensa. En este punto, Egipto se desarrolló en dos momentos, Alto y Bajo Egipto. Y a lo largo del proceso histórico de desarrollo evolutivo de Egipto, vamos a ver algunos detonantes importantes en las civilizaciones. En este momento hago una breve introducción, ya más adelante nos estaremos entrando un poco en cada una de las culturas.
Nos dice que el Nilo proveía agua, tierra fértil y acceso a rutas comerciales, convirtiéndose en el corazón de la sociedad egipcia. Los antiguos egipcios construyeron imponentes pirámides, templos y palacios a lo largo de sus riberas, una muestra de su avanzada tecnología y arquitectura. Por ejemplo, vemos tres pirámides sumamente importantes en el contexto egipcio en honor a uno de sus, a algunos de sus grandes faraones, Keops, Kefren y Miserino. Entonces, desde este punto, vemos que también era un honor rendir tributo a través de estas construcciones arquitectónicas a grandes reyes o faraones que tuvieron en el contexto egipcio. Además, la agricultura intensiva y la irrigación del valle del Nilo permitieron el desarrollo de una próspera economía, lo que a su vez dio lugar a una estructura social compleja con una poderosa clase sacerdotal y una monarquía dinámica. Además, el Nilo, con sus crecidas anuales, fue visto como un regalo divino que aseguró la riqueza y estabilidad de esta antigua civilización. Y gracias a esas crecidas anuales, los egipcios, al igual que algunas civilizaciones fluviales, generaron ciclos de irrigación y cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que técnicamente estas civilizaciones empezaron a entender la dinámica de los ríos, que a veces tienen crecidas, a veces disminuye su caudal, y que por lo tanto podían cultivar en ciertas zonas y que sus canales de riego inundarían esas zonas para poder obviamente alimentar esa agricultura, cosechar en los momentos exactos y así generar ciclos de descanso de la tierra también. Tener ciclos obviamente necesarios para el descanso de la tierra y el cultivo de la tierra. La del Valle del Indo, en la zona de India y Pakistán, que vamos a hablar de una de las ciudades importantísimas, Mohenjo-Daro, y el desarrollo del sistema de escritura único que perteneció a la cultura del Indo y los avances en cerámica y metalurgia que son muy importantes en esta zona. Entonces la primera es la ciudad de Mohenjo-Daro, que fue una de las ciudades más grandes y prósperas de la civilización del Valle del Indo, con una impresionante planificación urbana y una red de calles y edificios de ladrillo que reflejan un alto grado de organización y desarrollo tecnológico. Esta ciudad es muy importante y es muy similar a la ciudad de Uruk, con sus hermosos sigurat en Mesopotamia. ¿Vale? Para que tengan en cuenta, son ciudades muy similares a pesar de que tenían una extensa distancia en kilómetros, compartían algunas muestras culturales y arquitectónicas muy similares. No se sabe pues si en ese momento hubo contacto de esas civilizaciones en algún momento para replicar su arquitectura, pero sí era muy similar el estilo arquitectónico con el que esbozaban sus ciudades. También lo que es el sistema de escritura único, ese tipo de escritura cuneiforme, donde nos dice que los hallazgos de sellos y otros artefactos con un sistema de escritura aún no descifrado en su totalidad demuestran que la civilización del Valle del Indo poseía una sofisticada forma de comunicación y registro, que aún hoy sigue siendo un misterio por resolver. Recuerden que la mayoría de escritura antigua pues se trata es de descifrar a través de decodificación, como lo haría un programador con dígitos y números, pero obviamente estos científicos que se encargan de descifrar y desencriptar todo este código, toda esta escritura antigua, pues lo hacen un poco al azar para dar entendimiento a ciertas estructuras o patrones del lenguaje. Entonces por eso es tan difícil entender o descifrar todo este tipo de escritura y de lenguaje antiguo, porque pues precisamente no hay nadie que lo hable, no hay esbozos o similitudes con algún tipo de lenguaje, entonces todo empieza desde cero para descifrar esos mecanismos de escritura de las civilizaciones antiguas. Los avances en cerámica y metalurgia pues, son un elemento importante en todas estas civilizaciones fluviales porque era una muestra artística de cómo también reflejaban la cotidianidad y todos estos elementos a través de pintura en jarrones, como hicieron los griegos o los romanos, mostrando elementos míticos, religiosos, entre otros. Ahora bien, vamos con China. Recuerden que esta es una manera breve de resumir cada una de las civilizaciones que vamos a ir analizando con tiempo, porque pues si me centrara en un específico, hablaría de un video por lo menos de una hora con todas sus etapas históricas y todo eso, pero estamos centrándonos específicamente en datos importantes y como para que vayan aproximándose y conociendo estas civilizaciones. La última, China, el esplendor del río amarillo. Recuerden, ríos Huanghe y Yangtze, amarillo y azul. La antigua civilización de China floreció gracias a la fértil cuenca del río Amarillo, también conocido como la cuna de la civilización china. Este imponente río, que recorre miles de kilómetros a través del norte de China, proporcionaba agua, alimentos y recursos naturales cruciales para el desarrollo de la sociedad. Es importante notar que dentro de las civilizaciones fluviales, las más trascendentales, una de las más trascendentales fueron la civilización china.
por su dinámica organización social, por el tema de los emperadores, por un tema histórico súper importante que es los reinos en guerra con las diferentes dinastías chinas, la unificación, es bastante interesante y lo vamos a estar viendo más adelante. Ciudades como Xi'an, Luyón y Kaifeng surgieron a lo largo de las orillas del río Amarillo, convirtiéndose en el centro de poder político, económico y cultural. Aquí se desarrollaron avances tecnológicos revolucionarios como el cultivo de arroz, la invención de la seda y la creación del primer calendario solar, ¿vale? Teniendo en cuenta que la mayoría de calendarios que existían antiguamente eran calendarios lunares. Ese es uno de los primeros, de los primeros calendarios solares importantes. Hablemos de algunas características comunes de las civilizaciones fluviales. Primera y más importante, recuerden que es uno de los elementos en donde se fractura la historia y es la agricultura. Estas civilizaciones fluviales desarrollaron técnicas agrícolas sofisticadas aprovechando la fertilidad de los ríos y el clima favorable para cultivar una amplia variedad de productos. La otra, el comercio próspero. Estas civilizaciones establecieron prósperas rutas comerciales a lo largo de los cauces o cursos de agua, intercambiando bienes, ideas y tecnologías con otras regiones. Y la urbanización y desarrollo urbano. Mayor bienestar en las grandes ciudades gracias a la agricultura y un comercio próspero, pues la demografía iba aumentando. Las personas iban aumentando porque si había comida, pues nadie iba a morir de hambre. Y a medida que iban aumentando estas ciudades de manera exponencial, pues la urbanización y el desarrollo urbano era algo que iba a seguir expandiéndose. Lo mismo que pasa hoy en día con las grandes ciudades. Si Bogotá sigue expandiéndose, pues necesitan más casitas, más estilos arquitectónicos, más acueducto, todo. Después así las grandes ciudades iban aumentando su tamaño. Avances tecnológicos y culturales, pues ya vimos que innovaciones agrícolas, herramientas, arados específicos, canales de irrigación, domesticación de animales, entre otros. Logros arquitectónicos muy importantes, Sigurat en Mesopotamia, eh, pirámides en Egipto, grandes pilares en la India, y si nos vamos para China, los templos, las construcciones inmensas de estilos arquitectónicos, más adelante lo que fue la muralla china en un hito histórico y arquitectónico muy importante, pero son avances científico-técnicos y arquitectónicos muy importantes. Avances en la astronomía como el calendario solar chino, los análisis que hacían los mesopotámicos de la astronomía, entre otros. Y la escritura y el registro histórico, que hablamos de un tipo de escritora, si hablamos de Mesopotamia, China, Egipto y la India, totalmente diferente. La escritura es totalmente diferente de los cuatro. Pero si analizamos ciertos vestigios, la escultura cuneiforme fue uno de los hitos históricos de cada una de ellas. En pergamino los chinos, de manera cuneiforme indios y mesopotámicos, o los del Indo y Mesopotamia, y en Egipto los jeroglíficos, a través del tallado, por ejemplo, era algo pues obviamente importante y que gracias a esas civilizaciones hoy en día podemos hablar de lenguajes, de escritura un poco más compleja, a pesar de que pues ya han pasado obviamente 2000, 3000 años, 4000, incluso en algunos más antiguos, de estos procesos de avance tecnológico y escritura. Y por último, hablemos de la importancia de la agricultura y el comercio, que pues ya es algo que hemos denotado bastante en esta línea de las civilizaciones fluviales. La agricultura, ¿por qué? Porque permitió a estas grandes civilizaciones seguir expandiéndose, generar avances científico-técnicos en este tema, poder entender los ciclos de irrigación, entre otros. Y el comercio, pues por lo que el intercambio de bienes y servicios en todas las culturas es supremamente importante, no solo para conocer a otras culturas, sino para intercambiar elementos comerciales que pueden abrir un mundo obviamente mucho más amplio para lo que es el mercantilismo en esa época, que pues era algo muy básico, obviamente intercambiar o hacer trueque con ciertos elementos, pero que permitía hacer un mercado mucho más extenso. Y pues intercambiar elementos culturales también, lenguaje, escritura, cultura en sí. Y ahora hablemos de la organización social y política, la estratificación social, los sistemas de gobierno y la organización urbana, algo muy importante. La estratificación social nos habla de que las civilizaciones fluviales se centraron o se caracterizaban por una sociedad altamente estratificada con una clase gobernante, una aristocracia y una clase trabajadora. Este sistema social se reflejaba en la arquitectura, la religión y la distribución del poder político. Los sistemas de gobierno por lo general eran monarquías, o faraones, o personas con poder absoluto, porque pues en ese momento de organización se necesitaba un líder fuerte.
Y la organización urbana, las ciudades de las civilizaciones fluviales eran centros de poder, comercio y cultura. Presentaban una planificación urbana cuidadosa con divisiones claras entre las áreas residenciales, religiosas y administrativas, y reflejando la jerarquía social y el control estatal. ¿Vale? Es muy importante que tengan esto en cuenta y que hayan entendido muy bien la dinámica de trabajo que vamos a realizar este tercer periodo con las temáticas que les presenté y la introducción que les hice de las civilizaciones fluviales. Espero les haya gustado mucho el tema, chicos, y nos estaremos viendo en la tutoría. Recuerden revisar el material de apoyo y las tareas asignadas. Que estén muy bien, chicos.